En el vídeo de hoy vamos a complementar el vídeo anterior en el que hablábamos de los cálculos referentes a, por ejemplo, cómo poder calcular, ¿sí?, los planteamientos con las unidades masa-masa o peso-peso, ¿sí?, porcentaje-volumen, volumen-volumen, átomo-gramo, ¿de acuerdo? A átomo-mol, ¿sí? Bien. Lo que vamos a abordar hoy son una serie de ejercicios donde vamos a enfocarnos en la parte de reacción química, ecuación química y estequiometría, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver una serie de problemas que, de la misma manera que en el ejercicio precedente, voy a resolver los problemas en la pizarra, los voy a plantear razonándolos para que cuando se mande por correo estos problemas resueltos, ustedes tengan las dos partes, ¿sí? El problema resuelto y el razonamiento para poder establecer el planteamiento adecuado y finalmente resolver el problema. Bien, vamos a empezar. Fíjense, el primer problema dice, según la reacción, y dice ácido clorhídrico más hidróxido de sodio genera cloruro de sodio más agua, ¿de acuerdo? Más agua. Bueno, primero vamos a ver si la ecuación está balanceada, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Un hidrógeno, dos hidrógenos. 1 por 2, dos hidrógenos, es correcto. Un cloro, es correcto. Un sodio, y un oxígeno y un oxígeno, por lo tanto está balanceada, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la estequiometría? La estequiometría nos dice que tenemos que fijarnos en los coeficientes estequiométricos que anteceden a cada una de las fórmulas de los compuestos para ver cuál es la razón de proporcionalidad que se da en este tipo de reacción. Y en este caso tenemos que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio para generar un mol de cloruro de sodio más un mol de agua. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué nos pregunta el problema? Nos dice, ¿qué cantidad de sal? Y nos explicita que es de cloruro de sodio se obtendrá a partir de 30 gramos de hidróxido de sodio, ¿sí? 30 gramos de hidróxido de sodio y 45 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí? Y además nos pide cuál será el reactivo limitante, ¿sí? ¿Cuál es el reactivo limitante? Bueno, para esto, ¿qué tenemos que considerar? Pues lo primero, los pesos moleculares, ¿de acuerdo? El peso molecular del sodio, del cloro, del oxígeno y del hidrógeno. Para el sodio son 23 gramos mol, para el cloro 35.5, para el oxígeno 16 gramos por mol y para el hidrógeno 1. ¿De acuerdo? Bueno, entonces lo que nos dice la estequiometría es que un mol de ácido clorhídrico reacciona con un mol, ¿sí?, de hidróxido de sodio para dar un mol de cloruro de sodio. Nos está diciendo qué cantidad de cloruro de sodio se obtendrá a partir de 30 gramos de NaOH. Pregunta, ¿cuántos moles de NaOH son 30 gramos? ¿De acuerdo? Para el caso del NaOH tenemos número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. Y esto nos dice que son 30 gramos entre 40 gramos mol, porque son el hidróxido de sodio es 23 más 16 más 1 son 40. Esto nos da 0.75 moles, ¿sí?
hay 75 moles reaccionando y 45 gramos de ácido clorhídrico. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que hemos calculado para el hidróxido de sodio, haremos el cálculo para el ácido clorhídrico. Entonces tendremos, ¿sí?, el número de moles son 45 gramos, que nos está indicando el problema, por 36.5, que es el peso molecular, que son 35.5 de un átomo de cloro, más un átomo de hidrógeno, son 36.5. Y esto nos da 1.23 moles de ácido clorhídrico. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí, si son 0.75 moles de hidróxido de sodio y 1.23 de ácido clorhídrico. ¿Sí? Vamos a limpiar la pizarra y vamos a continuar con el cálculo. Bueno, fíjense, les insisto que la estequiometría teórica nos dice que un mol de clorhídrico reacciona con un mol de hidróxido de sodio. ¿Cuál es el reactivo que está actuando como limitante y cuál es el que está en exceso? Pues solo hay 0.75 moles de hidróxido de sodio. La estequiometría teórica nos diría que 0.75 moles de ácido clorhídrico deberían reaccionar con 0.75 moles de hidróxido de sodio, porque la estequiometría es 1 a 1. Por lo tanto, para 0.75 serán 0.75. ¿De acuerdo? La primera respuesta que podemos dar al problema es que el reactivo que está actuando como limitante es el hidróxido de sodio. ¿Sí? El hidróxido de sodio. Bueno, entonces vamos a ver. ¿Sí? Si en este caso 30 gramos o un mol de hidróxido de sodio, ¿sí?, va finalmente a generar un mol de NaCl, ¿sí?, 0.75 moles de hidróxido de sodio generará X, ¿de acuerdo? Entonces tenemos X será 0.75 por 1 entre 1, y esto nos da 0.75 moles de NaCl, ¿de acuerdo? NaCl. Entonces ya tenemos que lo que se va a producir a partir de 30 gramos de hidróxido de sodio y 45 de hidróxido de cloro, ¿sí?, son 0.75 moles de NaCl. Y nuevamente, para resolver la cantidad de gramos de cloruro de sodio, lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta fórmula, si el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular. ¿Sí? Tenemos el número de moles, que es 0.75 por el peso molecular del cloruro de sodio, que son 35.5 más 23. ¿Sí? 35.5 más 23 nos da 58.5. ¿Sí? Por 58.5 gramos por mol. ¿Sí? Este mol se me va con este mol y esto me queda 43.87 gramos de cloruro de sodio. ¿De acuerdo? Entonces, damos respuesta a las dos cuestiones que nos estaba incorporando, nos estaba preguntando el problema. Por una parte, el reactivo limitante es el hidróxido de sodio, ¿sí?, 0,75 moles, y la cantidad de gramos de cloruro de sodio es 43.87. ¿Sí? Este problema se lo mandaré escaneado por correo electrónico. Vamos a continuar con el siguiente problema. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a abordar un problema un poquito más complejito. ¿Sí? Dice, el nitrato de plomo 2, ¿sí?, el nitrato de plomo 2, plomo nitrato 2, reacciona con el yoduro potásico. Yoduro potásico.
para dar, ¿sí?, yoduro de plomo, ¿sí?, y nitrato de potasio. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser ajustar la reacción para obtener la estequiometría y, por lo tanto, la proporcionalidad en los procesos de reacción química. Bueno, pues vamos a ajustar esta reacción. Aquí tenemos un plomo, aquí tenemos un plomo, ¿sí? Aquí tenemos 3 por 2, 6 oxígenos, aquí tenemos 3 oxígenos, por lo tanto habrá que poner aquí un 2 y tenemos 6 oxígenos. Tenemos 2 nitrógenos, 2 nitrógenos, 2 potasios, aquí faltan 2 potasios, 2 potasios, 2 potasios, yodo, 2 por 1, 2 yodos, 2 yodos, plomo está bien, plomo está bien. De esta manera queda ajustado, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la estequiometría de esta reacción? Que un mol de nitrato de plomo reacciona con 2 moles de yoduro potásico para generar un mol de yoduro de plomo más 2 moles de nitrato potásico. ¿De acuerdo? Esta es la estequiometría que vamos a tener que estar considerando todo el tiempo en el problema, ¿sí? Acuérdense que son los coeficientes estequiométricos. Bueno, entonces lo primero que nos dice el problema es ajuste la reacción, y es lo que acabamos de hacer. La parte A del problema está hecha. Vamos a abordar la parte B. Dice, cuando se hacen reaccionar 15 gramos de nitrato de plomo, ¿sí?, 15 gramos de nitrato de plomo, se obtienen 18,5 gramos de yoduro de plomo. Se obtienen 18,5 gramos de yoduro de plomo. Nos dice, ¿cuál es el rendimiento del proceso? Nos está preguntando por el rendimiento. Acuérdense que el rendimiento es una variable que debe entenderse como la eficiencia de la reacción química, es decir, qué parte de los reactivos, ¿sí?, transitan a productos y qué parte de los reactivos se queda en estado de reactivo. ¿De acuerdo? Esto hay que tratarlo en términos de tantos porcentuales. ¿De acuerdo? El 100% teórico sería que todos los reactivos transitaran a productos, pero la realidad de la reacción química hace que los rendimientos muy raras veces sean del 100%. Entonces, vamos a abordar este problema. Para resolverlo, además, nos dan una serie de datos que son el peso molecular del plomo, que son 207,19 gramos mol, el del nitrógeno, que son 14, el del yodo, que son 126,9 gramos por mol, y el del oxígeno, que son 16 gramos por mol. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a calcular los pesos moleculares de cada una de las sustancias. Y en este sentido, pues tengo el del nitrato de plomo es 331,19 gramos por mol, ¿sí? El del yoduro potásico, ¿sí?, el del yoduro potásico es 145,99 gramos por mol. El del yoduro de plomo, ¿sí?, el del plomo yoduro es 541,29 gramos por mol, y el del nitrato de potasio, ¿sí?, es 81 gramos por mol, ¿sí? 81 gramos por mol. Bueno, entonces vamos a continuar con esto, ¿sí? Bien. ¿Qué nos dice la estequiometría? La estequiometría nos dice que 1 reacciona con 2 para dar 1 más 2, ¿sí? Un mol de nitrato de plomo 2 reacciona con un mol de yoduro potásico para generar yoduro de plomo y 2 moles de nitrato
de potasio. Nos dice cuánto, cuando se hacen reaccionar 15 gramos de nitrato de plomo, pues bueno, primero tenemos que saber cuántos moles son 15 gramos de nitrato de plomo. Entonces vamos, ¿sí? Número de moles, es igual a gramos, partido por el peso molecular. En este sentido tenemos que, ¿cuántos gramos son? 15 gramos. Entre el peso molecular del nitrato de plomo son 331,19. Y esto nos da 0,045 moles. ¿Sí? 0,45 moles. Vamos a anotarlo aquí abajo, ¿vale? 0,045 moles. Y dice que se están obteniendo 18,5 gramos de yoduro de plomo. ¿Sí? Vamos a ver cuántos moles son 18,5 gramos de plomo yoduro. Entonces tenemos número de moles es igual a 18,5, ¿sí? Entre el peso molecular, que es 541,29, ¿sí? Y aquí, bueno, a ver, esta solución la tengo aquí hecha como por moles, ¿sí? Simplemente multiplicar que si un mol de nitrato de plomo genera un mol de yoduro de plomo, 0,045 moles de nitrato de plomo debe generar 0,045, ¿sí? Porque sí, aquí sería X, bueno, por entre el 1 con 1 se me va y me queda 0,045. Si yo multiplico 0,045 por el peso molecular, me da que son 24,35 gramos. Pero 24,35 gramos, que son 0,045 moles de yoduro de plomo, se deberían producir siempre y cuando la estequiometría teórica se tradujera en un 100% del rendimiento. ¿Sí? Estos gramos de yoduro de plomo se cumplen siempre y cuando el rendimiento es del 100%. ¿Qué es lo que sucede? Que no se están produciendo 24,35, se están produciendo 18, dice el programa 18,5. Entonces, 24,35, ¿sí? Sería el 100% del yoduro de plomo, ¿sí? Que debería producirse. Sin embargo, se están produciendo 18,5, ¿sí? Si hacemos esta proporcionalidad, nos queda que la X sería del 75,77%. ¿De acuerdo? La cantidad de nitrato de plomo que reacciona con yoduro de potasio y que se convierte en yoduro de plomo se hace a una eficiencia del 75,77%. ¿De acuerdo? El 75,77%. ¿Sí? Bueno. Les insisto que todo esto se los voy a mandar. Aquí tengo yo los cálculos hechos. Y se lo mandaré para que pues, lo puedan resolver en casa. ¿Sí? Repitiendo cada uno de los pasos. Bien. Vamos a continuar, ¿sí? Este es un poquito más sencillo. Dice, uno de los procedimientos de obtención de cloro es mediante la reacción ácido clorhídrico más óxido de manganeso nos da cloruro de manganeso más cloro más agua. ¿Sí? Entonces, vamos a ajustar la reacción. ¿Sí? Vamos a ajustar la reacción.
aquí tenemos, perdón, sí, aquí me falta, bueno, que no sé, el 2, ¿sí? Aquí tenemos el cloro, 2 y 2, 4 cloros. Entonces aquí tendremos 4 cloros, ¿sí? 4 hidrógenos, aquí tenemos 2 hidrógenos, por lo tanto serían 2 hidrógenos. Tenemos el hidrógeno, tenemos el cloro, a ver, el oxígeno, tenemos 2 oxígenos, y aquí tenemos 2 por 1, 2 oxígenos, ¿sí? Un manganeso, un manganeso. Bueno, entonces queda ya así ajustada la ecuación, ¿sí? Dice, bueno, uno de los procedimientos de obtención de cloro es mediante la reacción entre el ácido clorhídrico, que es este, y el óxido de manganeso, que es este. ¿De acuerdo? Bien, dice, ¿qué volumen de cloro se obtendrá cuando reaccionan 7.5 gramos de ácido clorhídrico? Y explicita que el volumen de cloro se mide en condiciones estándar, ¿de acuerdo? Acuérdense que cuando los problemas vienen que es condiciones estándar, debemos asumir que un mol de cualquier gas ocupa 22.4 litros, ¿sí? Bueno, entonces vamos a fijarnos en qué nos dice la estequiometría, ¿sí? En la estequiometría nos dice que 4 moles de ácido clorhídrico, ¿sí?, generan ¿cuántos moles de cloro? 1 mol de cloro, ¿sí?, en estas condiciones. Bueno, entonces, primero que tenemos que preguntarnos es ¿cuántos moles son? 7.5 gramos de ácido clorhídrico. ¿Y para ello qué tenemos que considerar? Pues el peso molecular del ácido clorhídrico, que son 35.5 correspondientes al cloro más 1 correspondientes al hidrógeno, por lo tanto obtendríamos 36.5 gramos por mol. Entonces 7.5, ¿sí?, gramos, ¿sí?, sería el número de moles es igual a gramos partido por el peso molecular, ¿sí? Entonces tendríamos 7.5 entre 36.5 y eso nos va a dar el número de moles, que son 0.20 moles, ¿de acuerdo? 0.20 moles. Entonces ya sabemos que, vamos a anotarlo aquí, sí, son 0.20 moles. 7.5 gramos de ácido clorhídrico, ¿sí?, son 0.20 moles. Entonces, si 4 moles reaccionan con 1 o dan lugar a 1, ¿sí?, 0.20 dará lugar a X. Aquí tenemos esta relación de proporcionalidad, donde 0.2 por 1 entre 4 nos va a dar los moles de cloro, ¿sí? Y esto nos da 0.051 moles de cloro, ¿de acuerdo? Esta es la cantidad de cloro que se produce a partir de 7.5 gramos de ácido clorhídrico. Ahora, lo que nos está preguntando el problema es ¿qué volumen de cloro se genera? Entonces, vamos a asumir que un mol de cloro en condiciones normales ocupa 22.4 litros. ¿Cuáles son los moles que tenemos? 0.051 moles de cloro, por lo tanto, ocupará X, y X se resuelve así como 0.051 por 22.4 entre 1, y esto nos da un volumen de 1.15 litros de cloro, ¿de acuerdo? 1.15 litros de cloro. Entonces, de esta manera transitamos de los coeficientes estequiométricos a los gramos, a los moles y luego a los litros, ¿sí? Es un problema que permite hacer este cambio de unidades manteniendo o teniendo como eje rector los coeficientes estequiométricos que nos da las relaciones de proporcionalidad, ¿sí? Bueno. Vamos a hacer otro problema adicional, ¿sí? Otro problema, dice, un proceso para la obtención de amoníaco se realiza mediante la siguiente reacción, ¿sí? Nitrógeno más hidrógeno nos da amoníaco, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente tenemos que ajustar la reacción química. En este caso tenemos 2 de nitrógeno, aquí hay 1, entonces aquí tendremos 2. Aquí tenemos
6 de hidrógeno, 2 por 3, 6, por lo tanto aquí tendremos 3, ¿de acuerdo? Dice, calcular los litros de amoníaco que se obtendrán cuando reaccionan 0,5 litros de hidrógeno, ¿sí? Hay que calcular los litros de amoníaco cuando reaccionan 0,5 litros de hidrógeno. Y se dice que se asume que ambos gases están medidos a presión y temperatura constantes. Entonces, entendiendo esto, asumimos la estequiometría que es 1 reacciona con 3 para generar 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo podemos utilizar este coeficiente estequiométrico y calcularlo a partir del medio litro de hidrógeno? Porque tenemos que asumir que un mol de hidrógeno va a ocupar 22,4 litros. Por lo tanto, ¿sí? 0,5 litros va a ocupar X, ¿sí? Y esta proporción nos va a dar la cantidad de moles, ¿sí? La cantidad de moles que están participando en esta reacción química, ¿de acuerdo? Bueno, lo que nos viene a decir esto, si transitamos a litros, es que serán 22,4 litros de nitrógeno, que es un mol, más 67,2 litros de hidrógeno, que son 22,4 por 3, ¿sí? Tendremos para el nitrógeno 22, para el hidrógeno 67. Nos darán 44,8 litros de amoníaco, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues vamos a sustituir, ¿sí? Tendríamos que, si 67,2 litros de hidrógeno generan 44,8 litros de amoníaco, 0,5 litros de hidrógeno, pues formará X. Y entonces, resolviendo esta ecuación, tendríamos 0,333 litros de amoníaco. ¿De acuerdo? Simplemente con esta transición de que un mol ocupa 22,4, cambiamos los coeficientes estequiométricos, aquí el 1 por 22,4, el 3 por 67,2 y el 2 por 44,8, ¿sí? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Asumiendo que 67,2 litros generan 44,8 en condiciones ideales, 0,5 generará X. Resolviendo esta ecuación, nos dará la cantidad de litros que se producirá de amoníaco, ¿sí? Bueno, hasta aquí esta sesión de ejercicios, y en el siguiente vídeo pondré algún problema para continuar con el tema de la estequiometría y los gases.